Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Vamos a invocar, como siempre lo solemos hacer, la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos contemplar y meditar bien lo que nos dice las Sagradas Escrituras en este domingo, Día del Señor. Digan todos conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, saludo para todos ustedes. Gracias por estar aquí para contemplar, para celebrar el misterio de la Pascua, como es el misterio de la resurrección del Señor, ciertamente de la pasión y de la muerte, pero sobre todo de la resurrección. Para este domingo la palabra que nos presenta la Iglesia es la palabra de la transfiguración, que ciertamente lo hemos escuchado en otros momentos. Vamos a comenzar haciendo un pequeño desglose de lo que significa la palabra transfiguración. En primer lugar, es una palabra compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque tiene 2 uniones o tiene 2 significados como tal. Trans es de paso y figuración es de figura. Entonces, si nosotros vemos lo que nos quiere decir la palabra, es sencillo, es el paso de una figura a otra figura. Por eso es que se habla de transfiguración, el paso de la figura que se pueda contemplar en este momento a otra figura que es totalmente diferente a la que se pueda tener. Esto sucede en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque nos dice el Evangelio que tomó algunos de sus apóstoles, se fue a la montaña, sobre todo con Pedro, Santiago y Juan, y es allí cuando sucede esta manifestación del Señor. Y ciertamente es una manifestación, porque dice que se dejó ver la gloria de Dios. ¿Y cómo se ve la gloria de Dios? A través de la manifestación de la figura que Jesús tenía. ¿Cuál era la figura que tenía? La figura de hombre, la figura humana. ¿Y cuál es la figura que Pedro, Santiago y Juan tienden a contemplar? La figura de la gloria de Dios. Por eso es que se ve la manifestación del Señor. Aparte de eso, se escucha la voz de Dios que dicen: este es mi Hijo amado, Él es el elegido, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el enviado. Ahí se está viendo la gloria de Dios. Por la voz que Dios hace, que Dios pronuncia, pero también por la manifestación del Hijo que hace o que revela la gloria de Dios en nosotros. Por eso es que estamos viendo en este momento esa palabra transfiguración. Ahora bien, no podemos quedar nosotros aquí con mucha explicación pues de lo que significa la palabra y demás, y eso es sumamente importante. Pero también es muy importante que aprendamos nosotros a tomar también la figura y que suceda en nosotros una transfiguración en nuestras vidas, en lo que nosotros somos.
Ahora bien, la figura de hombre, la figura de persona que Dios ha creado, que somos usted y que somos yo, siempre se va a mantener. Esa figura siempre va a estar allí. Esa figura siempre va a estar latente y patente, nunca va a cambiar. Pero uniéndolo al evangelio que nos está presentando la iglesia hoy, es sencillo, hermanos. La necesidad de nosotros tomar la figura de Jesucristo. Y cuando nosotros hablamos de tomar la figura de Jesucristo, no significa que nos vamos a parecer a Él en lo físico, sino que nos parezcamos a Él en su forma de transmitir, de enseñar, de ser. Es decir, que nosotros seamos otros Cristos, repito, no en la forma física, sino en la forma de manifestar el reino de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo sería, de qué manera sería tomar la figura de Cristo? Hacer lo que nos enseña el evangelio. Hacer lo que nos muestra los mandamientos de la ley de Dios, hacer lo que nos enseña la iglesia, hacer presente el reino de Dios con nuestro testimonio, con la transmisión del evangelio, con las enseñanzas del evangelio. Eso es ser otro Cristo. ¿Cuál era la función del Señor? ¿Qué fue lo que hizo Jesús mientras estuvo en esta tierra? Pues sencillo, mostrar la palabra, enseñar el reino de los cielos, enseñar la misericordia de Dios, enseñarle a los pobres e ir con ellos, enseñar la misericordia, estando con los pobres, con los que sufren, con los enfermos, con los que son incluso desechados por la misma sociedad, por aquellos que son abandonados. Era el Señor en medio de nosotros con aquellos que eran más sufrientes. Por eso es que se puede hablar también de un Cristo sufriente, pero en el caso de hoy es un Cristo resplandeciente porque muestra la gloria de Dios. Entonces, ¿a qué nos invita el evangelio? A muchas cosas, pero que nosotros podamos sobre todo hoy y siempre mostrar el reino de Dios, mostrar la gloria de Dios, mostrar lo que el Señor quiere. Y repito, ¿cómo lo mostramos? Dando testimonio de la palabra. ¿Cómo lo mostramos? Dando testimonio de lo que nos enseña la iglesia. ¿Cómo lo mostramos? Siendo personas más de oración, siendo personas más de lecturas orantes de las Sagradas Escrituras, estando con el que necesita, llorando con el que hay que llorar, pero también reír con el que hay que reír y estar con el que lo necesita y ya. Eso es mostrar esa gloria de Dios. Y todo eso, hermano, lo podemos resumir en una sola palabra y se llama testimonio de vida. ¿Quién da testimonio? El que cumple la voluntad de Dios. ¿Quién da testimonio? El que cumple las enseñanzas, el que es otro Cristo aquí en la tierra. Porque si somos bautizados, pues ciertamente somos cristianos. Y si somos cristianos es porque somos seguidores de Cristo. Entonces pudiésemos terminar esta reflexión diciendo lo siguiente: ¿en qué nos parecemos nosotros a Jesucristo? ¿En qué se parece usted y en qué me parezco yo a Jesucristo? Si nosotros revisamos algunas de las características de Jesús, según el evangelio, en su enseñanza y en la transmisión de la gloria de Dios, en la enseñanza y en la transmisión del reino de los cielos, preguntémonos, ¿en qué nos parecemos nosotros a Jesús? ¿En qué? En algo tiene que hacer, porque si no, entonces, hermanos, el título de cristiano nos queda muy grande. El título de cristiano no va a llegar. El título de cristiano será simplemente algo ahí como por colocarlo y ya. ¿En qué se parece usted y en qué me parezco yo a Jesús? ¿En qué? Y no vamos a hablar en cosas aquí, quizás muy por arriba. No. Aquí cosas, hay que poner los pies en la tierra. ¿En qué nos parecemos al Señor? En su forma de hablar, en su forma de enseñar, en la misericordia, en estando con los que sufren, en estando con los que necesitan, dando testimonio. ¿En qué me parezco yo? Yo creo que pudiésemos hacer unos 20 segundos o unos 30 segundos en silencio después que yo termine este momento de la predicación y pudiésemos reflexionar, según lo que me enseña la palabra, ¿en qué me estoy pareciendo yo a Jesucristo? ¿En qué estoy siendo yo resplandeciente a Jesús? Estoy dejando la figura de pecado, la figura de en contra del evangelio, la figura de ese derroche humano que no me lleva a nada. Lo estoy dejando a un lado, la figura de pecado, para de verdad tomar la figura de Jesús, ser como Jesús, portarme como Jesús, enseñar como Jesús. ¿Qué estoy haciendo yo? O me hago llamar cristiano y sigo tomando la figura de pecador
pero padre, ¿qué pecador siempre vamos a ser? Sí, pero a ver, una cosa es que nuestra debilidad, nuestra carne sea siempre pecadora, pero otra cosa totalmente diferente es que tomando la figura de Jesús, quiero vencer mi debilidad. Quiero vencer mi pecado, quiero vencer mi falla. Pero si no tomo la figura de Cristo, ¿cómo voy yo a vencer eso? Lo que me va a vencer el pecado a mí, lo que me va a tumbar el pecado a mí. Pero tomando la figura, por eso transfiguración, la figura, dejo esta figura de pecador, que yo sé que la tengo, pero la dejo a un lado porque quiero luchar contra ello. Tomo la figura de Jesús y empiezo a vencer eso que tanto me ataca, que me quiere tumbar. Termino con esta palabra, mi querido hermano. El apóstol San Pablo, a mí me gusta personalmente una frase del evangelio, de la palabra, del Nuevo Testamento, que me llama bastante la atención. Y dice el apóstol San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Ve? Ya no soy yo quien vivo. Dejó la figura de ¿qué? De pecador. Ya no soy yo quien vivo, dejó la figura de ¿qué? Esa figura de derroche allá, la dejó a un lado. Hubo un cambio, es Cristo quien vive en mí. Tomó la figura entonces ¿de quién? De Jesús. Entonces pudiésemos decir que en San Pablo hubo una transfiguración en la manera de poder explicar, de dejar una figura de pecado para tomar la figura de Dios en nuestras vidas. Sí, pues esa es la invitación que nos hace el evangelio de hoy. Vamos a reflexionar unos 20, 30 segundos en silencio y, como le decía, pensemos, reflexionemos, analicemos cuál es la figura que yo estoy tomando y en qué me parezco yo a Jesucristo, de sus características y de su personalidad, en qué me parezco yo. Hacemos silencio y reflexionamos.